Vamos a continuar por el sendero de la santificación y debemos reforzar este aspecto que empezamos a ver anoche, porque ustedes saben, es fundamental que tengamos la palabra bien clara para que cuando Satanás llega a tentarnos con desánimos y asuntos que no son, no le cedamos. Ustedes saben que tanto el Espíritu Santo como Satanás usan la ley de Dios para convencer de pecado, pero la usan de una manera muy distinta. Satanás primero recubre el mal de dulce y presenta la desobediencia y la infracción a la ley de Dios como algo muy simple, y después te arrepientes. Y cuando la persona cae, entonces viene a mostrarle toda la intensidad de la ley de Dios para desesperarlo, para decirle no tiene remedio, para que se pone a orar, etc. En otras palabras, Satanás usa el puñal del carnicero. El Espíritu Santo usa el bisturí del cirujano. El cirujano corta y el carnicero también corta. Pero el cirujano corta ¿para qué? Para curar, para extraer una cosa que sencillamente va a causar la muerte, a hacer terrible daño. Entonces, corta para curar. Bueno, estamos hablando de cirujanos normales, ¿verdad? Y de un asunto pues humano. El diablo corta para destruir, ¿correcto? Para matar. Y por esa razón es que creemos que es conveniente de que entendamos muy bien los conceptos de cómo es este asunto del camino de la santificación. Muy bien. Un repasito rápido. Anoche vimos este gráfico, ¿verdad? Con otros aspectos, pero exactamente el mismo gráfico, en el sentido del punto importantísimo para empezar el camino cristiano. Cuando somos declarados justos, somos hechos justos, cuando recibimos el nuevo corazón, y entonces a partir de ahí nace la nueva criatura en Cristo y se comienza el camino de la santificación. Vimos también que antes de eso estamos ocupados en la vida en la carne, lo cual es muerte, y en contraste, después de eso está el camino o la vida en el Espíritu, que es vida. Y esto creo que ha sido enfatizado porque debe ser bien claro para que no nos engañemos. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Muy bien. Ahora, la voluntad de Dios, y eso ya lo vimos también comenzando inclusive en nuestra serie, es la santificación. Estos textos los hemos estado repasando a través de nuestros estudios. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, notemos esta declaración de la sierva del Señor. La justicia es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor. Es conformidad a la ley de Dios, porque todos tus mandamientos son justicia, dice el Salmo 119. Y el cumplimiento de la ley es el amor. La justicia es amor, y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios se incorpora en Cristo. Al recibirle a Él, recibimos la justicia. Ahora, noten bien, y quizá este punto también debe ser muy claro en nuestras mentes. Dice, la justicia es santidad. ¿La santidad es una declaración o es un estado de ser? Es un estado de ser. Y note cómo aquí la sierva del Señor iguala justicia con santidad, la misma cosa, ¿verdad?
Por eso es, y ya lo hemos referido en algún momento, que el gráfico que estamos presentando es el proceso completo de la justificación por la fe, ¿verdad? Porque en la palabra del Señor se presenta la justificación por la fe tanto como un proceso, como un punto definido en ese proceso. Y los dos se llaman justificación. Justificación por la fe. Ustedes recuerdan una declaración clásica que la sierva del Señor da de justificación por la fe. En Testimonios para Ministros, página 456, dice: justificación por la fe es la obra de Dios. ¿Recuerdan el resto? Que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. Pregunto, abatir en el polvo la gloria del hombre, o sea, llevar al polvo el orgullo del ser humano, ¿es obra de un momento? Esa definición estará hablando de un punto o de todo el proceso. El proceso. No me diga que el orgullo, y anoche lo decíamos, a mí me encantaría que el orgullo muera en el paredón, que el egoísmo muera en el paredón, que el yo muera en el paredón. Alguien me dijo anoche, al salir: yo necesito 100 bultos, pero los quiero todos de un solo golpe. Preferiríamos así, pero así no es. Así no es, ¿verdad? Muy bien. Así es que aquí notamos entonces el requisito, la exigencia del Señor. Ahora, ya hemos visto esto también, y anoche vimos esta gráfica con estas, por lo menos estas declaraciones. La genuina santificación no es otra cosa sino una muerte diaria del yo y una conformidad diaria con la voluntad de Dios. Y la vida cristiana es una vida de entrega diaria, de sumisión y de triunfo continuo. El yo tiene que ser crucificado durante todo el camino. Anoche creo que eso quedó claro, ¿verdad? Ahora, también nosotros hemos referido, vamos a detallarlo un poco más en este momento, la provisión divina para la santificación. ¿Cuál es? Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Porque esa es la provisión que se recibe para poder ser santo. Entonces recibiremos el don del Espíritu Santo. Y nos dice la sierva del Señor en el Conflicto de los Siglos, página 437, al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. Y agrega, el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente participante de la naturaleza divina. Ahora, ¿esa provisión para qué es? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué se da el Espíritu Santo? ¿Para pedir fuego del cielo y que le caiga a los que no nos reciben? Así lo habían entendido Santiago y Juan, antes de rendirse completamente. Y aquí vale la pena que notemos esto, de lo que acabo de mencionar. Los discípulos habían dejado las redes, habían dejado sus empleos. Pedro le dijo a Jesús: lo hemos dejado todo, y era cierto, habían dejado todo. Habían dejado todo menos lo que tenían que dejar. Con eso seguían en problemas. Y si queremos darle una terminología para describir esos 3 años y medio, para tampoco ser, extremistas
y llevarlos a un punto donde no habían hecho nada. Entonces usemos una terminología que la hermana White usa en algunas referencias. Ella habla de gente medio convertida. Ahora, conversión y nuevo nacimiento son una y la misma cosa. Sin embargo, en la expresión, pues no podemos decir medio nacido de nuevo, si vamos a comparar con el parto. Porque en el parto, y si bien el nacimiento dura algunos minutos, digamos, en que salga la criatura, sin embargo, no dura toda la vida la criatura mitad afuera y mitad adentro, ¿verdad? O está dentro o está afuera. Entonces, en cuestión de nuevo nacimiento, pues se ha efectuado o no se ha efectuado. Pero hablando de conversión, la hermana White sí habla de medio convertidos. Así es que los discípulos, para dejar todo y para hacer lo que hicieron, yo creo que estaban medio convertidos. Y eso era bueno para acercarse al último dolor del parto. Estaban allá, bastante cerca, ¿verdad? Pero para el reino de los cielos, ustedes saben, para el reino de los cielos no se puede, no se debe, no se acepta que se esté medio. Así es que el Espíritu Santo es la provisión dada para que podamos de manera completa alcanzar el ideal que Dios ha dicho. Muy bien. Es dado, Judas 24 nos dice, para guardaros sin caída. Y en 1 de Juan 2, la primera parte del versículo nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, como el Señor da esa provisión, de la cual se nos sigue diciendo, recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes, una vida pura y noble de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones, es posible, nótese, una vida que pura y noble de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones, es posible para todo el que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable voluntad de Dios. Conflicto de los siglos. Y luego, complementa el deseo de todas las gentes. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer, ¿cuántas? Todas las tendencias hacia el mal, hereditarias, y cultivadas. Para vencer la carne y el mundo. Lo cultivado, lo heredado. Bien. Y para grabar su propio carácter en su iglesia. O sea, no es solo para quitar lo malo, sino para ¿qué? Colocar lo bueno. Por supuesto que el Señor es el primero que practica lo que Él predicó. Y Él dijo que cuando la casa quedaba vacía, ¿qué había que hacer? ¿Recuerdan? Él dio la parábola, dijo, cuando el espíritu malo sale del hombre, anda por lugares secos buscando donde hallar morada y no encuentra reposo, y dice, volveré a la casa de donde salí, y llega, ¿y cómo la encuentra? Vacía. Y por encontrarla vacía es que puede entrar. Con eso el Señor, entre otras cosas, dijo, cuidado con dejar la casa vacía. Cuidado con dejar la casa vacía. Cuidado con sacar apenas lo malo. Y a ver, hermanos, aquí ya que digo esto, es importante que extendamos un poquito este punto. ¿Saben ustedes? Un servidor tiene varios años de estar caminando, por lo menos en el conocimiento de todos estos aspectos del Evangelio. Hace 36 años tuve el privilegio de conocer el mensaje en su verdadera dimensión. Y a través de todo ese tiempo he visto muchos desastres, porque muchos se preocuparon por sacar el mal,
pero no se preocuparon por sembrar el bien. Muchos fueron celosos en cumplir lo que dice Isaías 1, y el versículo, a ver, lo ubicamos exactamente. Isaías capítulo 1 y el versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Muchos trabajaron fuertemente en esta dirección. Yo voy a ser bien práctico en ejemplos. Conozco en nuestros países latinos y especialmente en Colombia muchos que se preocuparon y dejaron la carne. Entonces también vieron el problema de la falsa educación y el desastre que ocurría con los hijos al ir a los establecimientos regulares y recibir una contaminación tanto en materias como en currículo, como en influencias, y dijeron no, nos toca sacarlos de ese ambiente. Pero ¿sabe cuál es el problema? Hasta ahí. Y muchos o unos cuantos salieron al campo, justamente para librar a los hijos del ambiente corruptor. El problema fue que no se practicó el versículo 17 de Isaías. Apenas el 16, dejad de hacer lo malo. Faltó aprender a hacer el bien. Muchos hermanos dejaron de comer carne, pero nunca habían comido verduras y no les gusta y no comen. Y no comían frutas y no les gustaba y no comen. Y sacaron a los hijos de la influencia negativa, pero no crearon un plan y un programa de alimento para la mente y para estudiar como el ser humano requiere estudiar, y que el Señor dice que la verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Crecimiento armonioso, simétrico, ¿sí? No es como la educación mundana, que es un desastre, que dice que primero hay que durar 18 o 20 años estudiando sin trabajar, y después de eso dice que hay que trabajar. Eso es un desastre. La verdadera educación trabaja y estudia al mismo tiempo. Y en el programa diario debe haber trabajo, más importante aún el trabajo que el estudio en la verdadera educación. Debía haber alimento para la mente. Entonces, y por supuesto, la parte espiritual tiene que ser el centro de todo. Así es de que muchos fueron cuidadosos y lucharon y trataron de hacer lo que dice Isaías 1:16. Quitaron lo que era nocivo, pero no aprendieron a hacer el bien. No quisieron aprender a hacer el bien. Resultado, desastre. Desastre. ¿Sí? Ese es el resultado. Entonces, el Espíritu Santo se nos da no solo para guardarnos sin caída, o sea, quitar lo malo, sino ¿para qué? ¿Para qué estamos leyendo? ¿Para qué? Correcto. Pero además de eso, dice en la última cita, la última parte, Cristo ha dado el Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal hereditarias y cultivadas, correcto, quitar el mal, ¿y qué? ¿Y eso qué es? Eso es sembrar el bien. Grabar su propio carácter en su iglesia, ¿correcto? El Evangelio es completo, el Evangelio no es a mitad de camino. Y todos los que lo hacen a mitad de camino van a fracasar. Después van a decir, eso no funcionó. Mucha gente de esa se devolvió a la ciudad y dijeron, no, mire lo que me pasó por salir al campo. Sí, mire lo que les pasó por no hacer las cosas como debían haberlas hecho. Claro que les va a pasar y les seguirá pasando. Y todas las veces que se hagan como no es, pues el resultado va a ser el mismo, un desastre. ¿Correcto? Muy bien, seguimos. Como el Señor da una provisión para no pecar, y nadie puede no pecar en la naturaleza,
humana, pues se da la provisión para eso, efectivamente. Y como hay la provisión, entonces el Señor tiene todo el derecho de dar la orden, ¿sí o no? ¿Sí o no lo tiene? Claro, hizo la provisión, ahora da la orden, no peque más, vete y no peque más. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. San Juan 5:14 es una de las tantas veces que Jesús le dijo a alguien que sanó, mira, has sido sanado, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Muy bien, ahora vamos a hablar aquí un poquito del pecado. La persona que ha nacido de nuevo, que ya aceptó los dolores del parto, ¿verdad? Y nació. Entonces, ¿no va a volver a pecar en el sentido absoluto? Vamos a examinar eso. El hermano Esteban nos leyó en la lectura bíblica lo que les invito a que revisemos otra vez. Y los que tengan las Biblias, vamos a Filipenses, el capítulo 3. Y veamos ahí algo que debe ser entendido y dilucidado porque aparentemente hay un problema ahí. Versículo 12. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro llegar allá arriba a la cima, ¿cierto? Bien, ahora por favor lean el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos. ¿Qué hacemos aquí con Pablo que en menos de un minuto se está contradiciendo? ¿Sí? Nos acaba de decir en el versículo 12 que todavía no es perfecto y en el 15 dice los que ya somos perfectos. ¿Cómo es ese asunto? Bien, la orden que se recibió del Señor es para no pecar y que no hay que pecar. Primera de Juan 3:6, ahí leemos el pasaje, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo hay que entender este pasaje? Una pregunta. En Números 20:12 está registrado el pecado de Moisés. Preguntamos, ¿Moisés no había conocido al Señor? Porque de acuerdo a Primera de Juan 3:6, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Me están siguiendo, cierto? ¿Qué tipo de pecado es? El que, si cabe aquí esta expresión, el que puede cometerse o no puede cometerse, o cómo es ese asunto. Bien, vamos a seguir y lo vamos a encontrar definido en la palabra. Anoche vimos esto, y de hecho vimos Romanos 6, ¿sí? Romanos 6 y 12 nos dice, nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Bueno, creo que eso anoche quedó claro. Pero sigamos leyendo. Pero podemos temer constantemente para que nuestra vieja naturaleza no gane otra vez la supremacía. No sea que el enemigo invente alguna trampa por la que seamos otra vez sus cautivos. Y luego nos dice la inspiración, nuestras pasiones e inclinaciones naturales fueron subyugadas y sometidas, pero no extirpadas. ¿Por qué estamos recordando esto que ya quedó claro anoche? Justamente para mirar cómo es que se va a manejar ahora dentro del camino de la santificación el problema del pecado. Pablo nos dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿correcto?
Y en Filipenses 3:12 acabamos de leer, no que ya yo lo haya alcanzado. Y anoche también leímos 1 Corintios 15:31, que está ahí nuevamente. La hermana White lo cita al comentar: la santificación de Pablo era un conflicto cotidiano con el yo. Dijo, cada día muero. Su voluntad y sus deseos contendían todos los días con el deber y la voluntad de Dios, por más desagradables y crucificadoras que fueran por naturaleza. Muy bien. Ahora, en el ejemplo de Jacob, y vamos a ver un asunto bien interesante aquí. En el ejemplo de Jacob, y ya referimos también el caso de Moisés, vamos a mirar cómo es este asunto de que el que no peca, o digo mejor, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y la orden del Señor para que no pequéis. Vamos a Jacob en este momento. ¿Cuándo vio Jacob el pecado en su verdadera dimensión? ¿A qué pecado se está refiriendo aquí? Ya ustedes sospechan a cuál. ¿Ah? ¿Cómo? Al apoderarse de la primogenitura por medio del engaño. Muy bien. ¿Cuándo fue que abandonó Jacob ese pecado? ¿Cuándo se le cambió de nombre? ¿Cuándo tuvo la experiencia del nuevo nacimiento? ¿En Betel o en Jaboc? A ver, repasemos un poco por si alguno no recuerda. Ustedes saben, había sido prometida a Jacob la primogenitura. Y cuando Rebeca escuchó que Isaac le dijo a Esaú: hijo, vaya, consiga un venadito como a mí me gusta, y venga y guíselo, así con todos los adobos que tú sabes, y entonces yo te voy a dar la bendición de la primogenitura. Ustedes saben lo que ocurrió enseguida. Rebeca estaba escuchando, llamó a Jacob, tan pronto Esaú salió, le dijo: rápido, hay que actuar rápido, porque el día es hoy, si no nunca. Jacob inicialmente quiso resistirse, pero la mamá era la mamá. Así es de que el respeto y todo lo demás, el vínculo que había, etcétera, el muchacho fue débil y cedió. Y ocurrió lo que ocurrió. Tuvo que irse. Y en ese viaje Jacob tuvo una experiencia cuando se fue desterrado, ¿verdad? Y vamos a leer, a ver, avancemos, porque estamos hablando de Betel. En Betel, esto fue cuando se iba. La noche del segundo día le encontró lejos de las tiendas de su padre. Se sentía desechado y sabía que toda esta tribulación había venido sobre él por su propio proceder erróneo. Las tinieblas de la desesperación oprimían su alma y apenas se atrevía a orar. Sin embargo, estaba tan completamente solo que sentía como nunca antes la necesidad de la protección de Dios. Llorando y con profunda humildad confesó su pecado y pidió que se le diera alguna evidencia de que no estaba completamente abandonado. Pero su corazón agobiado no encontraba alivio. Había perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. Pero Dios no abandonó a Jacob. Su misericordia alcanzaba todavía a su errante y desconfiado siervo. Compasivamente el Señor reveló a Jacob precisamente lo que necesitaba: un Salvador. Había pecado. Noten bien los términos. Estamos hablando de Betel, ¿correcto? Cuando sale de su hogar desterrado. Había pecado, pero su corazón se llenó de gratitud cuando vio revelado un camino por el cual podría ser restituido a la gracia de Dios.
Mientras dormía, vio una escalera clara y reluciente. En lo alto de ella estaba el Señor de la gloria, y se oyó su voz desde los cielos: He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra. Porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. El Señor conocía las malas influencias que rodearían a Jacob y los peligros a que estaría expuesto. En su misericordia abrió el futuro ante el arrepentido fugitivo, para que comprendiese la intención divina a su respecto. Tengan en mente estos términos, porque vamos a tener ahora que definir si Jacob se convirtió en Betel o en Jaboc. Betel y Jaboc están divididos por 20 años de diferencia, ¿sí? Porque Jaboc es el arroyo junto al cual él tuvo la noche de lucha con el ángel, 20 años más tarde. ¿Está bien? Entonces, noten los términos de Betel. Aquí nos dice que compasivamente el Señor reveló a Jacob lo que él necesitaba, un Salvador, y abajo en rojo está destacado: en su misericordia abrió el futuro ante el arrepentido fugitivo. ¿Está bien? Ahora vamos a ver lo que la inspiración nos dice respecto a Jaboc, lo que ocurrió 20 años más tarde. Aquí está. Recordaba siempre el pecado que había cometido al engañar a su padre. Sabía que su largo destierro era el resultado directo de aquel pecado, y día y noche, mientras cavilaba en estas cosas, los reproches de su conciencia acusadora entristecían el viaje. Hizo todo lo que estaba de su parte para expiar el daño hecho a su hermano y evitar el peligro que le amenazaba, y luego, con humildad y arrepentimiento, pidió así la protección divina. Mientras así luchaba por su vida, el sentimiento de su culpa pesaba sobre su alma. Seguimos leyendo. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora no olviden, ¿de dónde estamos hablando? ¿De qué lugar y cuándo? Jaboc, 20 años después, ¿correcto? El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora en Jaboc le fue claramente revelado. En prueba de que había sido perdonado, su nombre, que hasta entonces le había recordado su pecado, fue cambiado por otro que conmemoraba la victoria. Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. La crisis de su vida había pasado. La duda, la perplejidad y los remordimientos habían amargado su existencia, pero ahora todo había cambiado. Y fue dulce la paz de la reconciliación con Dios. Jacob ya no tenía miedo de encontrarse con su hermano. Muy bien. De aquella noche nocturna al lado del Jaboc, Jacob salió hecho un hombre distinto. La confianza en sí mismo había desaparecido. Desde entonces en adelante ya no manifestó su astucia anterior. En vez del disimulo y el engaño, los principios de su vida fueron la sencillez y la veracidad. Había aprendido a confiar con sencillez en el brazo omnipotente, y en la prueba y la aflicción se sometió humildemente a la voluntad de Dios. Los elementos más bajos de su carácter habían sido consumidos en la hornaza, y el oro verdadero se purificó hasta que la fe de Abraham e Isaac apareció en Jacob con toda nitidez. Bueno, no sé si la extensión de estos párrafos nos ha de pronto descentrado un poco del punto que queremos destacar.
A ver, ¿dónde se convirtió Jacob? ¿En Betel o en Jaboc? ¿Lo decidimos por votación? No se puede, ¿cierto? Bueno, ustedes notan, creo que algunos en este momento tienen el mismo dilema que un servidor tuvo. Y para que podamos tomar una mejor decisión, a ver, pongamos las dos cosas en dos columnas, una al lado de la otra. A ver, repasémoslas a ver cuál de estas dos nos puede mejor dar las pistas para saber cuándo se convirtió. Nótese, en Betel dice, se sentía desechado, llorando y con profunda humildad confesó su pecado y pidió que se le diera alguna evidencia que no estaba completamente abandonado. Y recuerden que se le dio la evidencia. ¿Qué fue? Muy bien. Ahora, fíjese que luego dice, en la parte final, el Señor abrió el camino ante el arrepentido fugitivo. Está hablando en Betel. Pero ahora lean en Jaboc. El pecado que había inducido a Jacob, allá hace 20 años, a apoderarse de la primogenitura mediante un engaño, ahora le fue claramente revelado. El sentimiento de su culpa pesaba sobre su alma. Tenía dudas, perplejidad, remordimiento, etc. Ahora todo había cambiado. Fue dulce la paz de la reconciliación con Dios. De aquella lucha nocturna al lado de Jaboc, Jacob salió hecho un hombre distinto. ¿Está bien? Bueno, mírenlas y a ver si decidimos. ¿Está difícil o está fácil? ¿Dónde se convirtió al fin? En Betel. Bueno, afortunadamente, porque fíjese que hay términos muy contundentes para ambos lugares. Fíjese que de Jaboc dice salió hecho un hombre distinto. ¿Sí? Fíjese que dice que ahora vio el pecado realmente como era, etcétera. Bueno, gracias al Señor que hay una cita de la hermana Huay contundente, definida, que nos define la situación. ¿Correcto? Nos define la situación. Entonces vamos a leerla. Porque la pregunta es, ¿dónde ocurrió el nuevo nacimiento de Jacob? ¿En Betel o en Jaboc? Y aquí está. Esa noche, pero ambas fueron noches. Esa noche Jacob, el mimado de su madre, experimentó el nuevo nacimiento y llegó a ser un hijo de Dios. Todavía no ha dicho nada, ¿no? Porque fueron 2 noches ambas, pero la cita sigue. En su desánimo, consideró como lo más precioso la luz que recibió y la dura piedra sobre la cual descansaba su cabeza era la más deseable de todas sobre las que se había reclinado. Definido el asunto, ¿dónde experimentó el nuevo nacimiento? ¿Dónde? Bueno, ¿y entonces qué pasó en Jaboc? ¿Y entonces cómo es eso? ¿Cómo es que siguió y dice que en Jaboc había traído una vida de remordimientos todos esos 20 años y todos esos asuntos? ¿Qué era lo que había pasado? Hermanos, bueno, por lo menos para un servidor hay 2 experiencias de hombres bíblicos que para mí han sido agua refrescante en el desierto calcinante de este mundo de pecado, en mi experiencia. Y es esta experiencia y la que vamos a ver de Elías el profeta. ¿Sí? Porque eso nos aclara cosas. Y eso nos dice cómo es el problema del perdón del pecado y la victoria sobre el pecado. Y entonces nos dice
¿cómo es el asunto de no pecar más después de que usted ha nacido de nuevo? Porque, y estoy insistiendo en esto, hermanos, y repito, porque si no entendemos bien esto, podemos fácilmente caer en terribles desánimos y hasta abandonar la fe. Para después de que realmente nos hemos entregado realmente al Señor, al caer en tentaciones, a veces las mismas de siempre, entonces nos desalentemos de que no hemos tenido nunca ninguna experiencia genuina con el Señor. Y por supuesto eso puede traer un desaliento tremendo y el diablo es lo que quiere, ¿sí? Entonces queda claro que Jacob se convirtió, fue hecho nueva criatura, ¿en dónde? En Betel. Muy bien. Sencillo entender esto con el lenguaje y con los oficios del santuario. ¿Cuándo era perdonado el pecado en los servicios del santuario? Cuando el pecador venía y se arrepentía y confesaba el pecado. El pecado era perdonado, pero no era borrado. ¿Correcto? ¿Cuándo era borrado el pecado? El día de la expiación. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? En ocasión del nuevo nacimiento, el pecado es perdonado y empieza ahora la lucha para ganar la victoria sobre ese pecado, que es un defecto de carácter y cuya victoria, pues el Señor da la provisión para que no peque más, pero en la prácticamente totalidad de los casos, lamentablemente no se llega a tener esa experiencia de no pecar más. No se tiene. Entonces, noten ustedes, Jacob se convirtió en Betel. ¿Se arrepintió de cuál pecado? ¿De cuál? Del de engaño. ¿Volvió a engañar? Estamos hablando de Betel. Si después de que se arrepintió y fue nueva criatura en Betel, si volvió a engañar Jacob. ¿Sí lo recuerdan o no? Claro que sí. Óigame, la santificación es una cosa muy hermosa, pero es un camino bien exigente. Y Jacob no engañó hasta que no lo provocaron. En la casa engañó por iniciativa propia y por ganar, pero con el tío, que resultó ser más engañador que él. Entonces, Jacob no aguantó las injusticias y las trampas del tío, y él también le hizo trampas al tío. Ustedes recuerdan que después el Señor le mostró que no había sido por los trucos. Jacob, creyendo en agüeros y sin conocer la genética y los caracteres recesivos y dominantes que hay en la genética mendeliana, entonces creyó que con pelar unas varas, cuando las ovejas venían a tomar agua y entonces parían con las varas esas que las pelaban, entonces los becerros salían de X color, depende si ponía las varas o no las ponía. Y Jacob estuvo poniendo las varas y quitando las varas y poniendo las varas y quitando las varas. Y funcionó. Y el pobre Jacob, sin duda durante mucho tiempo pensó que eso era así. Pero ya cuando llegó el momento de salir y demás, el Señor le reveló y Jacob le dijo a Labán: Jehová te quitó a ti el ganado y me lo dio a mí. Entendió que había sido una obra de Dios y no del agüero, de las varas y de todas esas cosas. ¿Correcto? Porque así no funciona la genética. Muy bien. Pero el punto es este: Jacob volvió a engañar. Volvió a hacer el intento de engañar. Hasta Jaboc. Ahora, en Jaboc, ¿qué leímos? Y para quienes llegaron ahorita, conviene que volvamos a mirar esto. ¿Qué leímos de Jaboc? El pecado que había inducido a Jacob ahora le fue claramente revelado. De adquirir la primogenitura mediante un engaño, le fue
claramente revelado a Jacob ese pecado. En otras palabras, permítamelo colocarlo de esta manera. En Betel, Jacob se arrepintió por un pecado que él, en su balanza del momento, veía que pesaba 1 libra. Pero 20 años después, se dio cuenta que ese pecado pesaba 1 tonelada. Y aquí se arrepintió por 1 libra. Y allá, cuando vio que pesaba 1 tonelada, ya había llegado a ese punto, aborreció de tal manera el pecado que nunca más volvió a cometerlo. Ese cometió otros, pero ese no. Porque en la santificación vamos ganando la victoria 1 a 1, ¿verdad? De los pecados y los problemas que tenemos. Nótese. ¿Cuándo se le cambió de nombre a Jacob? ¿Por qué Dios no le cambió el nombre a Jacob en Betel? ¿Por qué no en Betel? Si en Betel se arrepintió, ya leímos, con lágrimas, y ahí nació la nueva criatura. ¿Por qué no? ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Qué dice Apocalipsis 3? Al que venciere le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre ¿qué? ¿A quién le dan el nombre nuevo? ¿Al que confiesa o al que vence? Dios conoce el fin desde el principio. Él le aceptó el arrepentimiento a Jacob. Le perdonó el pecado, pero no se lo borró. Había que esperar el día de la expiación para borrar el pecado, para traer la terminología del santuario. Había que esperar que Él llegara a aborrecer el pecado de tal manera que se cumpliera en Él lo que dice Hechos de los Apóstoles en ese hermoso capítulo favorito de un servidor transformado por gracia, donde dice: ningún hombre de Dios en la historia, profeta u hombre de Dios, pretendió estar sin pecado. Hombres que estuvieron lo más cerca de Dios, que prefirieron morir antes que cometer a sabiendas un acto pecaminoso, confesaron su naturaleza pecaminosa. Con el pecado hay que llegar a ese punto, preferir morir antes de cometer a sabiendas, ¿correcto? Y a ese punto llegó Jacob en Jaboc. De modo que Dios ya vio que primero moría antes que hacer el intento de volver a engañar. Y por eso le cambió el nombre. Le dijo: ¿y cómo es que te llamas? Yo me llamo engañador, porque eso es lo que quiere decir el nombre Jacob. Ahora, quizá, y esto especialmente para los jovencitos, y vale la pena hacer aquí una aclaración. ¿Y cómo es que los papás le ponían a los hijos esos nombres tan... Imagínense, ponerle un nombre a un hijo que significa engañador, ¿sí? ¿Cómo es eso? Bueno, tal vez ustedes saben. Dios en algunos casos revelaba los nombres, como en el caso de Juan el Bautista, como en el caso de Jesús, en otros casos. Pero cuando eso no era así, los hijos no tenían nombre hasta la edad de 12 años. Porque no debía haber la dicotomía que hay entre nosotros. Mi nombre significa Dios, Juan significa Dios es misericordioso, Dios da gracia. Y yo soy envidioso, y yo soy egoísta, y yo soy peleón, y de todo soy menos misericordioso, pero me llamo Juan. ¿Correcto? Eso no existía en el pueblo hebreo. El nombre tenía que estar en armonía con el carácter, porque cuando se escuchaba no necesitaban ahí hojas de vida ni currículo para los empleos, si queremos pensar en eso, si es que eso ocurriera ya, sino que un candidato al empleo se llama fulano, su carácter es este, nos sirve que venga con el nombre, porque el nombre decía quién era la persona, no era una identificación ahí de un bulto que es distinto de otros, ¿correcto?
Entonces, hasta los 12 años, se llamaba el hijo del panadero, el hijo del... Por eso de Jesús, ¿qué dijeron? ¿No es este el hijo del carpintero? Eso era por la costumbre. Hasta los 12 años se decía con el nombre del oficio del papá, y a los 12 años entonces se le colocaba el nombre cuyo carácter el niño, por supuesto, en 12 años ya había revelado. ¿Correcto? Así es que Dios le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? Él le dice, yo me llamo engañador. Y sí, era la verdad. Había sido la verdad toda la vida. Dios le dice, te voy a cambiar de nombre. Y esa noche le dio la piedrecita blanca a Jacob, que nos dice Apocalipsis, con el nombre nuevo. Y a partir de ese momento, Jacob jamás volvió ni siquiera a tener la intención de engañar, porque había sufrido tanto con la maldición de ese pecado, que dijo, primero me muero antes que volver a hacer semejante cosa. ¿Correcto? Siguió todavía siendo defectuoso, porque después de eso fue que manifestó favoritismo imprudente con José, y por ese favoritismo imprudente, imagínese un padre que a un hijo se ponga a preferirlo y a preferirlo por encima de los demás, pues ¿qué pasa? Pues tenemos el relato, y eso fue lo que hizo Jacob. Quiere decir, Jacob todavía no era perfecto, no lo había alcanzado todo. Estaba en el camino de la santificación y la victoria, pero le esperaba largo trecho todavía, ¿correcto? Muy bien, así es que ahora entendemos entonces por qué Pablo dijo en estas dos perfecciones, y permítame hablar de dos perfecciones aquí. La alcanzada, en el versículo 15, Filipenses 3, que ya leímos, dice, los que ya somos perfectos. ¿Sí? Hay una perfección alcanzada cuando usted entrega el yo para ser crucificado. A partir de ese momento, ahora déjeme aquí aclarar otro asunto. Para Dios, ¿quién es perfecto? ¿Quién es santo? Dije para Dios. Ha habido unos cuantos. Y si no, abra la Biblia en el libro de Job, capítulo 1. Y en el versículo 1 escribe Moisés, hubo en la tierra de Uz un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, ese fue Moisés que escribió eso. Un momento. En el versículo 8 está el relato de que Dios se encuentra con Satanás y tienen un reto. Y Dios es el que le dice ahora a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién está hablando? Dios. Es Dios quien dice que Job es perfecto y recto. Y el perfecto y recto, enseguidita en el capítulo 3 empieza a maldecir el día. Las maldiciones son propias de un perfecto y recto. Entonces, ¿cómo es eso? Que Dios dijo que Job era perfecto y recto, y usted encuentra que en el capítulo 3 dice, abrió Job su boca y qué bien, miremos los términos exactos como están escritos. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y dijo, parezca el día que yo nací, la noche que se dijo varón es concebido, sea sombrío aquel día, no cuide Dios de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, fe en las tinieblas repose sobre el nublado, aquella noche llegue la oscuridad y no sé qué, ¿y por qué no aborté? ¿Por qué no salí yo en un aborto mejor? Sí. Pero Dios ha dicho que es perfecto y recto. Oh, hermanos, Dios conoce nuestra condición y sabe que somos polvo. En el caso de Job, Dios conoce las angustias y Dios sabe lo que es una angustia y, por así decirlo, no toma en cuenta lo que un hijo suyo, y dije bajo una angustia, no estoy diciendo bajo un capricho,
No estoy diciendo bajo un sentimentalismo, no estoy diciendo bajo ninguna cosa de estas de las malas costumbres que hemos adquirido, sino bajo una angustia, ¿correcto? Para Dios, el que ha nacido de nuevo, automáticamente al haber nacido de nuevo es perfecto y es santo, ¿correcto? El que se ha arrepentido en el verdadero arrepentimiento, e insisto, no han estado todos en esto el verdadero arrepentimiento, porque a veces creemos, y eso lo hemos dicho varias veces, que el verdadero arrepentimiento es el que hacemos cada 3 meses cuando nos lavamos los pies. Esos espasmos que dice la hermana Joya, arrepentimientos espasmódicos, porque hace 5 años estamos arrepintiéndonos de lo mismo, estamos burlándonos de Dios, ¿correcto? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del arrepentimiento bíblico. Entonces, Dios conoce, y cuando una persona se arrepintió de todo corazón, dice es perfecto y recto. Y esa persona se puede morir en cualquier lugar del camino de la santidad, ya sea comenzando más arribita, donde sea. Porque Dios, y escuchen bien, hermanos, de aquí, esta semana, el que quiera, si es que no lo ha sido todavía, puede salir, si decide, puede salir perfecto y recto delante del Señor. ¿Cómo? No con una ilusión. ¿Cómo es que funciona eso? Si usted, escuchen bien, si usted ha confesado en el verdadero arrepentimiento todos sus pecados conocidos, ¿sí? No hay ni un solo pecado conocido que no lo haya confesado. Segundo, si usted, sus debilidades de carácter, mal genio, glotonería, el apetito, concupiscencia, lo que sea. Si usted las debilidades de carácter que sabe que tiene, no las está disculpando. Mi papá era así, imagínese que yo de niño nací en la calle. Y mire que no tuve papá, mi mamá me abandonó a los 3 meses, yo no la conocí, por aquí, por allá. Entonces, ¿quién no tiene excusa? El evangelio que conocemos no puede cambiar eso, según eso. Claro, conocen otro evangelio que no es capaz con esas cosas, porque el evangelio de la Biblia es poder de Dios para hacer lo que sea. Si les contara en un seminario que tuvimos, ver un hermano, escuchar ese testimonio, es lo más impresionante que yo he escuchado. A los 6 años los abandonó la mamá. Por alguna razón, pobre mujer, los abandonó. Pasaron terribles angustias los niños. Se dieron las maneras de conseguir a la mamá, la encontraron. Con engaño los llevó a un cafetal, un sembrado de café. Por allá los dejó abandonados otra vez. Y entre tanto ella se había ido con otro y había problemas con el papá. De repente el papá amaneció y apareció muerto. Los niños, este niño llegó a entender y a descubrir que la mamá había mandado matar al papá para quedarse con el otro. ¿Ustedes imaginan lo que pasó adentro? Ese muchacho era un niño, desarrolló un odio con las mujeres y ahora en su vida empezó a desbaratar las mujeres que podía, porque ese era el concepto que él tenía de las mujeres. Y al mismo tiempo que las desbarataba, pues ustedes saben las tendencias naturales de la carne, así es de que conseguía mujeres, consiguió 3 damas y las desbarató, ¿verdad? El Señor permitió para que se consiguiera una dama, era mayor que él, se enamoró de ella. Yo creo que el Señor, en esas cosas que no entendemos, sin duda que el Señor permitió o dirigió el asunto, porque esta mujer supo levantar a ese hombre y supo mostrarle al Señor a ese hombre. Y
qué hogar feliz que llegó a ser. Y un hombre con un cuadro de esos, completamente restaurado. Ese es el Evangelio. Ese es el bíblico, Evangelio bíblico. Evangelio que no puede hacer esas cosas, pues es otro. Así es de que las excusas de que mi papá, de que mi mamá, de que yo soy abandonado en la calle, que todas estas cosas no se pueden desconocer y es bueno conocerlas en algunos casos para poder tener compasión un poco más con las personas, ser más condescendiente, pero que la persona no las tome como excusa si es que ha conocido el Evangelio. Llevará un proceso de lucha, pero el Señor da la victoria. Muy bien, así es que nosotros notamos entonces que en este camino se van ganando victorias. Y volviendo al caso de Job, Dios conoce la aflicción. Y Dios, entonces, estábamos definiendo, una persona perfecta, que Dios la cataloga perfecta, es una persona que ha confesado todos los pecados conocidos y que de sus defectos de carácter no está acariciando ninguno, sino que está luchando con seriedad contra ellos. Esa persona, y esto lo aclararemos sin duda más mañana porque el tiempo ya hoy se nos fue, esa persona se puede morir cuando todavía no ha ganado la victoria total sobre un defecto de carácter, pero que está en el camino de la victoria. ¿Correcto? El Señor sabe en qué camino estaba y sabe que no alcanzó allá porque simplemente no tuvo el tiempo para llegar allá. Entonces, Él perfectamente sabe calibrar eso. Y Él, repito, llama perfecto y recto al que ha confesado todo pecado conocido, al que no acaricia ni un solo pecado, ni un solo defecto de carácter, no lo está disculpando, no se está excusando, no se está justificando, entonces, sino que está luchando. Y cada vez que cae, cuando cae por accidente, entonces siente un terrible dolor. Y ahí se arrodilla el Señor y con lágrimas le dice: Señor, por favor ayúdame, necesito ganar la victoria. Ese para Dios es alguien perfecto. Y en esa dirección es que Pablo dice: los que ya somos perfectos. Pero acabo de decir, todavía no lo ha alcanzado. ¿Por qué no lo ha alcanzado? Porque resulta, y el hermano Rentería, el hermano Esteban, en la oración hablaba de los pecados ocultos. Muy bien. No lo hemos alcanzado porque nosotros seguimos pecando. Yo escucho a veces a los hermanos y los entiendo: Señor, si acaso te hemos ofendido. ¿Si acaso? Sí. Señor, por si hemos pecado. Por favor. ¿Sí? Si nosotros eso es lo que sabemos hacer. Si debemos orar como David, en el Salmo 19, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Usted y yo seguimos pecando porque no tenemos toda la luz del día perfecto. Entonces, somos perfectos, pero sin una perfección absoluta, ¿correcto? Y a ver, les doy rápido un ejemplo. Bueno, vamos a gastar unos minuticos más. Visitaba una hermana en Colombia y ella estaba tomando café. Cuando pues llegué, se sorprendió un poco y entró a darme una serie de explicaciones que yo no estaba pidiendo. Ustedes saben, cuando uno se adelanta a dar explicaciones, pues me dice: bueno, yo llevo, 40 años de ser adventista y todavía no he podido dejar el café. El Señor no me ha quitado el café. Yo he estado orando, pero el Señor no me lo ha quitado. Bueno, me consuelo con que la hermana White dice: la santificación es una obra
de toda la vida. Mientras la hermana estaba comentando eso, yo estaba orando al Señor: Señor, ayúdame, dame cómo ayudar a esta hermana para que entienda que está diciendo una herejía más grande que una catedral. ¿Sí? Y entonces, cuando ella me comentó eso, vino a mi mente rápido algo y le dije: hermana, a ver, entonces la santificación es algo como esto. Y le coloqué un ejemplo que en ese tiempo en Colombia lo entendíamos muy bien cualquier colombiano. Le dije: supongamos que el Evangelio me encuentra a mí con un fusil al hombro en las montañas de Colombia, usando el fusil. Ahora llega el Evangelio y me dice: no matarás. Uy, Señor, yo voy a tratar de no matar. Señor, perdóname y yo voy a hacer todo lo que pueda, pero yo soy precavido, guardo el fusil. Entonces lo guardo. A los 2 meses aparece alguien que me lleva a la contraria, y como yo soy un fosforito, ¿sí usan aquí el fósforo o cerilla? Y un fosforito bien seco, ¿sí? Porque déjenme decirles, todo cristiano debe ser fosforito, pero fosforito mojado. El fosforito mojado primero lo descabezan antes que se prenda, ¿sí o no? Ok, ese debe ser el cristiano. Fosforito mojado, no seco, seco para nada. Así es que, como yo soy fosforito, seco, bien seco, que se prende sin que lo rastrillen, menos si lo rastrillan, ahí sí que es cierto, imagínense. Entonces, alguien llegó y medio me rastrilló, y yo tomé el fusil y usé el fusil otra vez. Bueno, me toca arrepentirme el próximo 13º sábado, lavarme los pies para tomar la Santa Cena. Voy y me arrepiento, pero vuelvo y guardo el fusil. Y a los 6 meses aparece otra vez el fusil. Y de eso ya han pasado 5 años. Y he usado el fusil cada que toca. Pero me consuela. Ahora, yo le estoy contando esto a la hermana, yo le estoy contando lo que yo le estaba diciendo a la hermana, para interpretar su interpretación de la santificación. Entonces, me consuela a mí que la santificación es obra de toda la vida. Así es la santificación, ¿verdad, hermana? No. Entonces, como se trataba de muertos, pues la hermana se escandalizó. Dijo: no, eso no puede ser así. Le dije, cuando ella me dice: no puede ser así, le digo: con el fusil no, pero con el café sí. La hermana dice: ¿y entonces cómo es? Le dije: escuche cómo es. Llega el Evangelio, me encuentra con el fusil: no matarás. Permito que el Espíritu Santo haga su obra en mi corazón. Me arrodillo, le digo: Señor, por favor, perdóname. Por favor, perdóname. En lo que a mí respecta, tomo la decisión de no volver a hacerlo. Pero tú sabes que soy débil, no tengo fuerza. Ayúdame. Yo tomo la decisión, pero no tengo la fuerza. Y como prueba, Señor, de que yo tomo la decisión y estoy hablando en serio, voy a botar el fusil. ¿Correcto? No lo voy a guardar, por ya tenerlo al acceso para cuando pueda. Lo boto. Así como hizo el soldado Franz Hassel en la Segunda Guerra Mundial. No sé cuántos han leído ese libro, Mil caerán. Es un libro inspirador, ¿verdad? Del soldado Franz Hassel, reclutado obviamente por Hitler. Esto resultó ser un tirador perfecto, aunque era enfermero. Por adventista lo asignaron como enfermero, claro, allá no por adventista, bueno, qué sé yo, el Señor le permitió. Sin embargo, todo el mundo tenía que llevar una pistola. Él se fabricó allá con un carpintero, a las escondidas, un pedazo de palo. Una noche botó la pistola a un lago, casi lo descubren, y se metió un pedazo de palo en la cubierta de la pistola y pasó toda la Segunda Guerra Mundial sin que lo descubrieran. Y fue uno de los pocos soldados alemanes que no sufrió ni un rasguño. ¿Sí?
hay que alejar la tentación y alejarse de la tentación. Muy bien. Así es que entonces le estoy explicando ahora a la hermana. Este es un paréntesis que no se lo dije a ella, se lo estoy contando a ustedes. Le estoy explicando a la hermana y le digo, así es de que, hermana, boto el fusil. Y quedó resuelto ese problema. Quedó resuelto. Yo estoy feliz porque yo estoy cumpliendo el 6º mandamiento, que dice, no matarás. Afortunadamente, el instructor bíblico que me enseñó la doctrina correcta adventista del 7º día, me dejó bien claro que si yo realmente quería ser adventista del 7º día, y más que eso, si quería ser cristiano y aspirar al cielo, tenía que todos los días, como primer trabajo, antes de irme a trabajar, no importa si entro a las 4 o a las 3 o a la hora que sea, antes de eso, dedicar tiempo para orar y estudiar la palabra. Y yo aprendí a hacerlo. Así es de que estoy feliz porque boté el fusil, porque ya estoy cumpliendo el 6º mandamiento. Cuando llego al Sermón del Monte, eso sí, el mal genio, eso sigue conmigo. Llego al Sermón del Monte y el Señor me dice, el que se aira contra su hermano será culpable del juicio. Y Juan me dice, el que aborrece a su hermano es homicida. El que diga a su hermano fatuo, dijo Jesús en el Sermón del Monte, el que le alce la voz a la esposa que le alce la voz al esposo, lo está matando, está transgrediendo el 6º mandamiento. Oh, yo no sabía. Yo seguía matando y yo no sabía. ¿Correcto? Ahora tengo que arrodillarme, decirle, Señor, ayúdame porque esta está más difícil que el fusil. Porque yo toda la vida, imagínense cómo me formó mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, me pusieron pistola aquí, el abuelo me enseñó que eso era que mandar y que yo era cabeza y que todo el mundo debía servirme, etc. Señor, ayúdame. Llamo a mi esposa, le digo, amor, perdóname. Perdóname y te voy a rogar el favor que me ayudes. He tomado esta decisión, pero tú sabes cómo funciona el cerebro, eso lo tengo metido aquí en el disco duro, esa es la programación. Así es de que por mi voluntad yo quiero no volverlo a hacer, pero por favor para que me comprendas si en algún momento llego a fallar. Y fallo, claro, lo más fácil es que un hábito de toda la vida falle. Por eso fue que el Señor dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno se hubiere accidentado, esa es mi traducción, si alguno hubiere pecado, es si alguno se tropezó y se cayó, no el que se acostó, no el que se tropezó y se cayó, ¿correcto? Caigo 2 o 3 veces, le levanto la voz a mi esposa 3 o 4 veces, cuando lo hago, la abrazo, le digo, amor, por favor, perdóname, con lágrimas, me acompaña al cuarto, le pido que ore por mí, oro con lágrimas, estoy realmente, compungido Y entonces, no me venga usted a decir que el mal genio va a gastar 10 años ganando la victoria. Eso es porque entonces nunca se ha propuesto ganarla, porque es cuestión de poco tiempo. Es cuestión de poco tiempo. Yo no le voy a dictar cuánto tiempo, eso no me corresponde a mí. Pero lo que sí sé es que no va a durar ni 3 años, ni 5 años, ni 10 años en ganar la victoria sobre un defecto de carácter. Si se le pone de punta como es, hazle frente, como dijo la hermana Juay, ¿correcto? Así es que ganó la victoria. A los 4 meses han pasado 8 meses y no he vuelto a gritar en la casa, ¿verdad? Hoy, gracias al Señor, ahora sí estoy obedeciendo el 6º mandamiento. Mentiras, me vuelve a aparecer. No me enseñaron esto cuando me instruyeron, porque el que me enseñó con buena intención tampoco sabía, porque él tampoco le habían enseñado, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y lo digo con todo respeto, hermanos, lo digo con todo respeto. Yo estaba confundido. Y en vez de templo, yo hacía de mi cuerpo era un cementerio, porque hay que primero matar para enterrar, ¿sí? Entonces,
yo digo, Señor, ahora ayúdeme con esto también. Yo no sabía que seguía transgrediendo el 6º mandamiento. ¿Correcto? Pero fíjense, ¿ya de qué manera? Es que ahora sí estoy en el camino de la santificación. Esa sí es la santificación, ¿correcto? Defecto que se conoce, defecto que se pone usted de todo corazón a vencerlo y no para hasta que no lo ha vencido. Esa sí es la santificación, ¿correcto? No es repetir el error 5, 10, 15, 20 años y que esperar que el Señor venga. ¿A qué vendrá? ¿Correcto? Entonces, fíjense, el Señor quiere, y la hermana White tiene una declaración, y voy terminando ya con esto, de que debemos pedirle al Señor y debemos desarrollar una aguda sensibilidad por el pecado. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso de aguda sensibilidad? No matarás, ¡pum!, con el fusil. En todos los países del mundo, en las carreteras, hay lugares para pesar tractocamiones, ¿cierto? Aparatos de 50, 70 toneladas. ¿En una balanza de esas puedo yo pesar con precisión este libro? No. Para pesarlo con precisión, ¿qué necesito? Una balanza más sensible, ¿correcto? Ahora, en la medida que usted va estudiando la palabra del Señor, va adquiriendo la balanza sensible para poder detectar el pecado en cualquier peso. Y ahora antes cuando usted vociferaba y le decía al otro lo que se le ocurría, iba con satisfacción a contarle a los amigos, le dije lo que merecía. ¿Sí? Y cuando la balanza va afinándose, entonces lo que ya describí en el otro ejemplo, llega el momento donde usted entiende, como decíamos anoche, que no es suficiente cuando le cae el bulto, no es suficiente morderse la lengua y contenerse, sino que debe llegar al punto cuando ¿qué? Cuando está muerto. ¿Cómo? Bien muerto, ¿correcto? Ese sí es el camino de la santificación. Entonces fíjese, cuando yo dejé de usar el fusil, ¿yo era perfecto o no? Correcto. Perfecto, pero no perfecto, como Pablo dice. Los que somos perfectos, pero todavía no soy perfecto. ¿Ven cuánto me faltaba? Cuando vencí el mal genio y me puse en esa dirección y todo lo demás, ¿seguía siendo perfecto? Sí. Pero seguía transgrediendo el 6º mandamiento, solo que en mis tinieblas todavía no había llegado a la luz completa. Y Dios, ¿qué dice la Biblia en Hechos 17? Pasa por alto nuestra ignorancia. Y recibe la oración que debemos elevar. Señor, perdóname los que me son ocultos. Esos son los pecados ocultos, de los cuales le decimos al Señor, perdóname los que son ocultos. Y pasa por alto mi ignorancia, siempre y cuando no sea una ignorancia voluntaria. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude. Amén. Y que al proponernos el camino de la santificación pueda ser un hecho, debe ser un hecho. El Señor quiere que sea así y debe ser así. Y que podamos entonces, repito, que no terminemos y que esta semana podamos, por la gracia del Señor, en el cielo pueda decir que hay una congregación perfecta y recta, temerosa de Dios, apartada del mal. Y que podemos llegar a tomar la decisión que tomaron quienes nos antecedieron y que conocieron al Señor. Preferir morir antes que cometer a sabiendas un acto pecaminoso. Que el Señor nos ayude.